Bien, como podemos ver con lo poco leído del prefacio, que me sirvió para la lectura de las páginas de introducción, Johnson nos da una forma de poligénesis, un origen múltiple del movimiento anabaptista actual, con base al movimiento de reforma radical. ¿En qué se basa la reforma radical? Primero, en el movimiento de reforma protestante, que el movimiento propio de los reformadores en ocasiones resultaba en contradicciones internas, incluso por parte de los propios reformadores. Zweig, en su libro de Castellio contra Calvino, remarca un tanto cuanto este tipo de contradicciones, en especial en el sentido de cómo Calvino, como Robespierre, que se da en la Revolución Francesa, termina en contradicciones, tal que por ejemplo Robespierre decía que estaba mal asesinar, y pues él fue el líder de la Revolución Francesa que más aguillotinó a personas. Y en este sentido, él observa cómo Calvino termina siendo contradictorio con muchas de sus ideas sobre la reforma, pero Servet, por ejemplo, con base a la inspiración que en algún momento tuvo de Calvino, termina buscando un encuentro con él que lo termina matando a Servet, porque Calvino fue líder de la reforma en Ginebra y Servet quiso radicalizar. Esto no solamente pasa con Calvino y Servet, esto pasó desde el inicio de la reforma. Como movimientos en originarse con el pensamiento de reformadores, que llama Johnson reformadores magisteriales, en que para los reformadores magisteriales el cristianismo solo tenía que cambiar en cuanto a la organización por parte del magisterio, por parte de los que enseñan, por parte de los sacerdotes, por parte de los pastores, obispos, que si cambiamos la estructura magisterial, entonces el cristianismo ha de regresar a lo que era. Pero los reformadores magisteriales dijeron, sí, tienen razón, pero hay que ir más allá. Y en ese más allá surge la reforma magisterial. Y con base a los pensamientos de reforma se ha de dar de manera plural la reforma radical, porque radicaliza el pensamiento de reforma de los propios reformadores cristianos, bueno, de los propios reformadores protestantes, y en este sentido se radicaliza. Y Johnson nos redacta en el prefacio cómo hay diferentes vertientes: la vertiente espiritualista, la intelectualista y la vertiente anabaptista propiamente, que terminan aglutinándose en los actuales, por ejemplo, anabautistas, que son los menonitas por hoy conocidos. Sin embargo, no solamente ellos. Por ejemplo, están los bautistas, también están los cuáqueros, en donde, por ejemplo, el énfasis espiritualista se da más en los cuáqueros, que ahorita en la actualidad terminan un tanto cuanto divididos en su interior sobre cómo han de interpretar su misticismo popular, y de hecho buscan en ocasiones, porque yo he platicado con algunos cuáqueros, buscan desligarse de este misticismo popular. No así, por ejemplo, en la influencia que tienen. Me parece que el que lo dice es uno de los escritores que están revisando el origen de los anabautistas, y en esta revisión ve cómo los de Moravia influyen a John Wesley, y John Wesley influye a los pentecostales en su doctrina de la segunda bendición. En este sentido, el movimiento anabautista, en cuanto a su vertiente espiritualista, porque aquí los anabaptistas terminan al final como en el sentido de
simplicidad emergente, aglutinando o atrayendo a todos los movimientos de reforma radical. Ellos en particular, en la parte espiritualista, influyen por parte de los moravios a John Wesley y a los pentecostales, y cómo en la parte espiritualista inglesa terminan influyendo a Jorge Fox, y termina influyendo al movimiento de los amigos y o cuáqueros. Y no solamente eso, sino que ya previamente esto se da en cuanto a cómo los movimientos anabautistas espiritualistas conforman a los bautistas, la parte inglesa. En ese sentido podemos observar ello. Otra parte que se ha de dar en cuanto a la introducción es cómo, por ejemplo, Hudson, por resaltar lo que se dio de origen en cuanto al pensamiento de libre albedrío, en que los anabautistas, Hudson lo resalta bien, son los primeros en darle énfasis. No tal vez en formalizarlo, esto lo terminaría haciendo Jacobo Arminio. Sin embargo, pese a que no lo formaliza, en cuanto a la cosmovisión propia de los anabautistas, estos tienen que decir, para aquellos que quieran conformar parte de su movimiento, que tiene que ser libre, tiene que ser consciente. Y para ser consciente se ha de razonar que debe existir algo como el libre albedrío. Esto no termina siendo muy aceptado por la actualidad de los actuales bautistas reformados, ni por ningún reformado. Los bautistas reformados, mejor dicho, los reformados, como los presbiterianos, ellos terminan atacando la doctrina del libre albedrío. Por ejemplo, si vemos a John Piper o a MacArthur, ellos piensan que el libre albedrío es una herejía infiltrada, que está mal. Y si vemos, por ejemplo, la lectura de propio Hudson, él habla como de una cooperación. Para ellos les parecerá, conforme a la historia del cristianismo, terminarán diciendo que es una doctrina herética llamado pelagianismo. Para ellos el anabautismo termina comulgando con el con el pelagianismo. Tiene que darse por parte, porque yo soy parte de los anabautistas, una respuesta a este tipo de pensamiento en la actualidad. No es que pensemos que hay una cooperación de la gracia hacia el libre albedrío, o del libre albedrío hacia la gracia, en que termine minando ambos conceptos. Primero, para nosotros es remitirse al cristianismo primitivo. En el cristianismo primitivo ni Pelagio ni Agustín se toman en cuenta. San Agustín viene a posterior del Concilio de Nicea. Los cristianos anabautistas en la actualidad decimos, nosotros estamos afines al cristianismo de Calcedonia, del Concilio de Calcedonia, por tratar de ubicarnos en una doctrina. Pero, por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo platicaba de estas cosas con mis pastores, ellos dicen, realmente nosotros no estamos tan afines de tener una especie de doctrina tal que digamos, nosotros somos completamente trinitarios en el sentido de Nicea, o completamente afines a las discusiones de los concilios, porque como somos de reforma radical, hacemos caso a la crítica que hubiera hecho Lutero de que los concilios se contradicen entre sí. Buscando esa no contradicción, más o menos vemos en Calcedonia, y aún así tenemos nuestras críticas, y en ese sentido nosotros decimos, bueno, ¿qué hubieran dicho los primeros cristianos sobre cooperación y libre albedrío? Primero, nosotros no vemos contradicción entre el libre albedrío y la soberanía divina, pero para esto en ocasiones sí hay que hacer una reformulación de la soberanía divina con base a la lectura de las Sagradas Escrituras, y hay que hacer incluso una reformulación sobre el libre albedrío con base a lo que pensamos, sentimos y vivimos como libre albedrío. En ese sentido, yo en particular, ya independientemente de mi fe anabautista, sino por qué me hice anabautista, sí tengo yo que decir que aquí Boyd influye mucho en cuanto a su percepción neomolinista. Aquí, junto con el metodista que se dedica, hay un metodista
voy a poner por ahí quién es en los comentarios, él hace un énfasis sobre el molinismo. Aquí, nosotros a posterior, de hecho a los anabautistas hasta decimos, bueno, nosotros Molina, ¿qué? No, nosotros no pensamos en cuanto a ello. Yo sí tengo que decir, bueno, por formalizar, pese a que yo sé que está Gödel, y Gödel me diría, oye, tal vez sea un indecible, pero primero hay que investigar y averiguar si llegamos a eso, si llegamos a decir, tal vez aquí una forma de teoría del todo de la física es imposible, en el sentido de decir, tal vez pensar en un libre albedrío por parte del ser humano sea un imposible. De hecho, en la física se ha discutido, en Physics World se discute que tal vez los físicos no podemos decir nada en cuanto al libre albedrío. Pero los sistemas complejos han dicho, no necesariamente. Tenemos que pensar en la complejidad, y al pensar en la complejidad resulta que hay indeterminismos. Y en esos indeterminismos entra el libre albedrío del ser humano. Y bajo esa cosmovisión puede estudiarse el libre albedrío. Puede, en el sentido de pensar una no contradicción entre la soberanía divina y el libre albedrío, retomar esto, reformular la soberanía divina, reformular el libre albedrío, y en esas reformulaciones pensarle, sí, conforme a teoría de juegos, en una forma de juego cooperativo, la salvación. Luego, en esta reformulación contemporánea, para los primeros anabautistas, sin buscar un anacronismo, es una forma de cooperación, es un juego cooperativo entre Dios y el hombre, entre un Dios soberano, dueño y amo de su universo, y su criatura a la que Dios busca redimir y salvar. Para nosotros los anabautistas actuales no hay contradicción, y sí pudiéramos pensar en una forma de cooperación, pero conforme a reformulaciones plausibles de conceptos, tal que nosotros no tenemos un concepto de soberanía divina afín a San Agustín de Hipona, y menos porque son derivados de San Agustín de Hipona, menos de Martín Lutero, menos de Zwinglio, que fue nuestro originador en cierta manera, y menos, bueno, dentro de esto, de esta poligénesis, del que más resalta por parte de los menonitas, Zwinglio, y menos de Juan Calvino. Para nosotros nuestro concepto de soberanía divina es, ¿saben qué? Ustedes no. Para nosotros la soberanía divina es algo muy diferente. Es la decisión de Dios en sí, independientemente de su creación, en decir qué Dios quiere de su creación, qué Dios quiere de sí mismo y su creación. En eso es soberanía. De hecho, lo vemos en la actualidad. Cuando decimos de que un país es soberano, por ejemplo, donde yo vivo, México, decimos que es soberano porque tiene decisión en su interior, independientemente de sus influencias, que sean los Estados Unidos, que sea Europa, que sea Rusia, que sea cualquier país. México es soberano, y en su propia decisión, él hace para sí lo que mejor le conviene. En ese sentido, Dios es soberano. Dios hace para sí lo que mejor le conviene, independientemente de las influencias que pueda tener o no de las criaturas, por causa de su decisión de entrar en juego cooperativo con sus criaturas. Eso es su soberanía. Esto no significa que su soberanía sea, mira, yo te voy a manejar como una marioneta. No, nosotros decimos que eso no es soberanía, es una mala interpretación de su soberanía, lo que es el control divino. El control divino no es soberanía. En ese sentido, ahí sí, yo tendría que decir que yo en particular soy anabautista, en una forma neoanabautista, porque antes, incluso antes de que Boy dijera que él es neoanabautista, o bueno, se pensara en su momento tal vez, en el libro de Anabautismo al Desnudo, que pensara en una forma de revisitar el origen anabautista, cuando él propone el teísmo abierto. Yo en particular, y que cuando me hice teísta abierto, tuve que pensar en esa manera, y tuve que pensar en ese revisitar de Boy al anabautismo, que lo hice independientemente de Boy. Ya después me di cuenta que Boy también lo hace, pero yo también me di cuenta que el movimiento anabautista propone algo muy distinto a veces a los
propios arminianos, que también los anabautistas tomamos de esa formalidad de Arminio, que es tomar la formalidad de Calvino, pero afín al libre albedrío, que el libre albedrío al final tenemos que decir los anabautistas, y todo ser humano. Oye, es que yo no lo puedo leer, de tal manera, no lo puedo negar, de tal manera que, por ejemplo, independientemente de lo religioso o no religioso que uno sea, uno tiene que ver que existe el libre albedrío, de que se da y que es el indeterminismo de los sistemas al actuar en sí de manera endógena. Entonces, estas endogénesis, la de Dios y la del ser humano, el ser humano como criatura y Dios como creador, Dios decide entrar en juego cooperativo con el ser humano para su salvación y en juego competitivo con otros agentes ajenos y contrarios a esto dicho. Bueno, perdón que me dé por revisitar con una forma de hablar de soteriología, dirían los propios teólogos que quieren formalizar la doctrina, que tenga que ver la soteriología anabautista, que es afín a la soteriología arminiana y que en cierta manera que busca alejarse de este tipo de acusaciones de herejía, porque nosotros tendremos que decir, no somos tan herejes, porque nosotros buscamos, sí, en ocasiones formalizar. Sin embargo, nuestro formalismo anabautista no busca ser un formalismo cerrado, busca ser un formalismo abierto, estar en un sistema abierto que se abre a los argumentos de otros. Y en ese sentido, yo sigo haciendo la lectura del libro y de otros libros más.